un ratito para esta clase. No hay nada que agradecer, entonces empezamos. Sí, doctor. Vamos a ver primero lo que es el electrocardiograma normal. Aquí tenemos las propiedades de las células cardíacas. Primero tenemos inotropismo, capacidad de transformar energía química en fuerza contráctil, atmotropismo o excitabilidad, capacidad de la fibra cardíaca de responder a un estímulo. Dromotropismo o conductibilidad, propiedad que permite transmitir el estímulo de una célula a otra, que eso es importante cuando hay bloqueos de rama. Cronotropismo o automatismo, propiedad de generar impulsos capaces de activar el tejido y producir la contracción, es importante cuando hay bloqueos AB. ¿Para qué nos sirve un electro? Pues primero determinamos el ritmo de base. Si es sinusal, no sinusal, nos ayuda a saber la frecuencia cardíaca, la posición del corazón de acuerdo al eje, diagnóstico de crecimiento de cavidades auriculares y ventriculares, algunas alteraciones de la conducción intraventricular como son los bloqueos de rama, evaluar de forma indirecta la circulación coronaria a través de la T y el ST, esencial para el estudio de las arritmias, diagnóstico de algunas alteraciones electrolíticas, y es muy útil en niños para las cardiopatías congénitas. Aquí tenemos la anatomía del sistema de conducción. Tenemos primero el nodo sinusal, los haces internodales o interauriculares, que es el posterior, el medio, el anterior, y el haz de Bechmann, el nodo AB, el haz de His, la rama derecha con su banda moderadora, la rama izquierda que a su vez se subdivide en dos, el fascículo anterior, que es este que vemos aquí, y el fascículo posterior, que es este. Aquí tenemos las velocidades de la activación normal del corazón. El estímulo nace en el nodo sinusal, viaja por los haces auriculares a 1000 milímetros por segundo. Ahí llega al nodo AB y aquí incluye la velocidad a 200, después pasa a las fibras de His-Purkinje y aumenta nuevamente a 4000 milímetros por segundo. Aquí tenemos el potencial de acción transmembrana, que es una célula en reposo está a menos 90 milivolts. Cuando llega el estímulo para que se despolarice la célula, se abren los canales rápidos de sodio, empieza a entrar sodio que tiene carga positiva, sube rápidamente el potencial hasta llegar más o menos a cero. Aquí se cierran los canales rápidos de sodio, pero siguen abiertos unos que se llaman canales lentos de sodio y sigue aumentando un poco el potencial, más o menos hasta más 20 milivolts. Después se cierran por completo, empieza a salir potasio y ingresa calcio de forma lenta. Aquí tenemos la segunda etapa, que es la meseta. Aquí sigue ingresando sodio y calcio y empieza a salir potasio. Esto más o menos la 0 y 1 corresponde con el QRS, la fase 2 con el con el ST. En la fase 3 empieza a salir potasio que tiene carga positiva y empieza a bajar el voltaje a nivel intracelular. Al final de la fase 3, la célula regresa a menos 90 milivolts, pero entró mucho sodio y salió potasio, entonces hay que equilibrio eléctrico, pero no iónico. Entonces en la diástole se activa una bomba que se llama bomba sodio-potasio atepiasa, lo que hace es ocasionar la salida de sodio y la entrada de potasio a la célula, y al final de esta etapa hay equilibrio eléctrico y también equilibrio iónico. Aquí para entender bien el electro hay que entender bien los vectores. El vector es la representación gráfica de una fuerza. Cada vector tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. La punta de la flecha siempre va a ser positiva y la parte posterior del vector va a ser negativa. Es importante para entender sobre todo los bloqueos. ¿Sí? Aquí tenemos 3 electrodos exploradores, uno al inicio de la célula, otro al final de la célula y otro en medio. Eso es lo que llaman la teoría del dipolo. Si el electrodo está al final de la célula, va a haber el vector siempre positivo, entonces va a producir una deflexión positiva o una onda R. Si lo tenemos al inicio de la célula, siempre lo va a haber negativo y va a producir una deflexión negativa o una onda Q. Pero si lo tenemos en medio, va a haber una deflexión positiva, porque lo va a haber positivo como negativo, entonces va a formar una onda isodifásica. Eso es importante, como vamos a ver más adelante. El electro se toma en papel milimétrico. Cada cuadrito equivale a 1 milímetro.
En la horizontal vamos a medir el tiempo y en la vertical vamos a medir el voltaje. Cada cuadrito pequeño, cada milímetro equivale a 0.04 segundos o a 40 milisegundos. Y cada cuadro grande que sea compuesto de 5 milímetros equivale a 0.2 segundos. En la vertical vamos a medir el voltaje. Cada cuadrito equivale a 0.1 milivolts. 10 cuadritos o 10 milímetros hacen 1 milivolt. Aquí es importante cuando tomamos un electro checar siempre la velocidad de registro del electro. La velocidad estándar es 25 milímetros por segundo. ¿Por qué? Porque si lo toman ustedes a 50 milímetros por segundo, el paciente, el electro lo vamos a ver como si tuviera bradicardia y el QRS muy ensanchado. En cambio, si lo toman a 12.5 milímetros por segundo, se va a ver como si el paciente tuviera taquicardia sin que éste la tenga. Y hay que calibrarlo siempre a 10 milímetros o 1 milivolt, porque si lo calibran a 2 milivolts o 20 milímetros, pues vamos a ver como si tuviera crecimiento de cavidades que realmente no lo tiene. Y si lo calibran a 5 milímetros o 0.5 milivolts, vamos a perder o no vamos a valorar bien los cambios si es que los tienen el ST o el AT. Por eso es importante siempre calibrar el electro, pues con calibración estándar. Normalmente vienen calibrados a 1 milivolt o 10 milímetros y a una velocidad de 25 milímetros por segundo. En el electro vamos a tener derivaciones del plano frontal, que son bipolares estándar, que es de 1, de 2, de 3, y monopolares sobre las extremidades ABR, ABL, ABF. Aquí tenemos nada más para recordarles dónde se colocan los electrodos. B1, en la intersección del cuarto espacio intercostal derecho, y la línea paraesternal del lado derecho. B2, cuarto espacio intercostal, y la línea paraesternal izquierda. B4, quinto espacio intercostal, y la línea medio clavicular. B3, a la mitad de la distancia entre B2 y B4. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Estas son las derivaciones precordiales estándar. Pero tenemos otras, que son las posteriores. B7 se coloca en el quinto espacio, en la línea axilar posterior. B8, en la intersección del quinto espacio con la línea medio escapular a la altura del ángulo inferior de la escápula. Y B9, en la intersección del quinto espacio con la línea paraespinal. Aquí las vamos a ver. B7, B8, B9. En los casos en que el paciente tenga un infarto de localización inferior, es importante tomar derivaciones derechas, de las cuales la más importante es B4R. Van en la misma posición que las izquierdas, pero del lado derecho. Cuando sospechemos de un infarto a ventrículo derecho, hay que tomar siempre B4R. Aquí tenemos las diferentes calibraciones. Es la estándar, 10 milímetros o 1 milivolt, y 25 milímetros. Vean cómo está el trazo. Si lo toman a 5 milímetros o 0.5 milivolts, se ve más pequeño, se pierden los cambios en el ST. En cambio, si lo calibran a 20 milímetros, pues se va a ver más grande el complejo y pueden confundir que tenga crecimiento ventricular izquierdo. Aquí tenemos un electro que tomaron a 50 milímetros por segundo, al doble de la velocidad. Entonces se ensancha el QRS y pareciera como si tuviera un bloqueo de rama, pero realmente no lo tiene. Wilhelm Einthoven denominó las ondas del electro P, que corresponde a la despolarización auricular, QRS, que corresponde a la despolarización ventricular, la T, que corresponde a la repolarización de los ventrículos, y hay en ocasiones una onda U, que corresponde a la repolarización de los atrios. Aquí tenemos la diferente morfología. La primera onda positiva del electro se va a denominar R. La primera onda negativa del electro pues se denomina S, que va después siempre de la R. Por ejemplo, aquí tenemos una R minúscula, porque es una R pequeñita, con una S mayúscula. Aquí tenemos una R mayúscula con una S mayúscula. Aquí nada más tenemos una R con una S minúscula. Aquí, como no hay R, tenemos una onda que se llama Q, que es una onda QS, que es totalmente negativa. Una onda R no tiene ni Q ni S. Una RSR', que se ve en el bloqueo. Aquí también es una RSR', otra RSR', RSR'. Aquí tenemos una
onda Q con una R que podemos ver en el infarto septal, en pacientes con bloqueo de rama o en pacientes que tienen crecimiento atrial izquierdo cuando solamente se presenta en B1 y no se sigue con una Q en B2. Una Q con una R pequeña, una Q minúscula con una R mayúscula, una Q, una R y una S. ¿Qué es lo que le tenemos que ver al electro? Pues primero la onda P. Medir la onda P que mide de 0.6 a 0.10 en condiciones normales en tiempo y hasta 0.25 milivolts o 2 milímetros y medio en voltaje. Luego medimos el intervalo PR, que normalmente es de 0.12 a 0.20. Si mide menos de 0.12, hay PR corto, que se puede ver en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si mide más de 0.20, hay un bloqueo AB de primer grado. Después medimos el QRS, que debe medir entre 0.6 y 0.10. Cuando se ensancha, pues podemos hablar de bloqueos de rama o trastornos de la conducción intraventricular. Y tenemos que medir también el intervalo QT, que es especialmente importante en pacientes que tienen arritmias, porque un QT largo pues nos puede predisponer cuando está muy largo, muy prolongado, a arritmias ventriculares. Aquí tenemos la morfología normal del complejo QRS. Para entender la morfología del QRS va a haber 3 vectores de desproyección ventricular izquierda. El primer vector, que es este, se llama vector septal. El segundo vector que vemos acá, más grande, porque la cavidad ventricular izquierda tiene mayor masa ventricular que la derecha, se llama pared libre de ventrículo izquierdo. Al mismo tiempo que se produce este vector de pared libre de ventrículo izquierdo, se produce un vector también para pared libre de ventrículo derecho. Como la pared de ventrículo izquierdo es más gruesa, pues opaca este vector. Generalmente no tiene representación en un electro normal. Y por último tenemos el tercer vector, que es el de masas paraceptales. Vamos a ver por qué son importantes conocer estos vectores. Aquí tenemos otra vez los 3 vectores, el vector septal, el vector de pared libre de ventrículo izquierdo y el de masas paraceptales altas. ¿Por qué es importante los que comentábamos antes de la teoría del dipolo? Aquí tenemos el primer vector, que es el septal. La punta de la flecha apunta directamente a B1, B2, B3 y B4, y la parte posterior apunta de 1 a BN y B5, B6. Entonces la punta de este vector, B1 la ve positivo, entonces provoca una pequeña R, B2 la ve positivo, una R un poco más grande, B3 también la ve positivo, una R un poquito más grande, B4 la alcanza a ver también positiva, provoca una R, pero lo que es B5 y B6 la ve negativa y provoca una pequeña Q. Pues ese fue el vector septal. Ahora nos vamos al vector de pared libre de ventrículo izquierdo. Desde B1 hasta B4 lo ven negativo, provoca una onda S o deflexión negativa. Pero lo que es B5 y B6 lo ven positivo, entonces provoca una R grande, una R prominente, porque es un vector grande. Y el tercer vector, que es el de masas paraceptales altas, prácticamente todas las derivaciones la ven negativa y contribuye a formar la S. Por eso la morfología normal del electro es una onda R que va aumentando de voltaje, de B1 hasta B6, y una S que va disminuyendo de profundidad. El eje de transición del corazón lo tenemos siempre en B3 y B4. ¿Qué quiere decir el eje de transición? Que está el QRS isodifásico. Cuando hay crecimientos ventriculares izquierdos o derechos, pues el eje de transición se desplaza o hacia la derecha o hacia la izquierda. Para que quede más claro los vectores, aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos el primer vector, que es el septal. B1 y B2 lo ven francamente positivos, entonces va a producir una deflexión positiva o una pequeña onda R. El segundo vector, que es el de pared libre de ventrículo izquierdo, lo ve negativo, provoca una onda negativa o una onda S. Y el tercer vector, pues también lo ve negativo, contribuye a formar la S. B3, B4, ve más cerca el vector septal, una R un poco más grande. El de pared libre, pues lo ve también más cerca, una S más grande, aquí estaría isobifásica, ¿no? Y el de masas paraceptales contribuye a formar la S. En cambio, en B5, B6, el primer vector, que es el septal, lo ve negativo, provoca una deflexión negativa o una onda Q. El segundo vector lo ve positivo,
provoca una onda R. Y el tercer vector, que es el de masas paraceptales, lo ve negativo, provoca una Q, una R y una S, ¿no? Ese sería por el de masas paraceptales altas. Aquí tenemos la morfología normal del QRS. Una R pequeñita con una S profunda, una R grande, una S mayúscula, y en B5, B6 una Q pequeña, una R grande y una S minúscula. Aquí tenemos nuevamente todo lo que hay que medir al electro. Para interpretar un electro tenemos que interpretarlo de forma secuencial, porque muchas veces ya tenemos experiencia y cuando vemos el electro decimos, no, puede ser un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha, pero tenemos que verlo de forma secuencial para que no se nos pase nada. Primero hay que ver el ritmo, si es sinusal o no sinusal. Eso se ve con la onda P. La frecuencia, los ejes eléctricos, se puede sacar el eje eléctrico del QRS y de la P. Las mediciones, medir la P, el PR, el QRS. La descripción y al final de cuentas que concluimos si es un electro normal, si tiene algún bloqueo de rama. Para decir que un paciente tiene ritmo sinusal, tiene que tener una frecuencia entre 60 y 100, más de 100 ya es taquicardia sinusal. Onda P que va precedida de cada QRS, intervalo PR, PP y RR por lo general regular. La onda P positiva en D2 a BF y de B2 a B6 puede ser negativa o isodifásica en D3. Positiva o plana en ABL y siempre va a ser negativa en ABR. Si tiene una onda positiva en ABR o tiene el paciente dextrocardia, o lo más común es que se equivocaron al poner los cables en las extremidades. Aquí tenemos un electro para ejemplificar el ritmo sinusal. Onda negativa, onda P negativa en ABR, positiva en D2. Y aquí en ABL está plana y el RR está regular. Para calcular la frecuencia cardíaca, para medir la frecuencia cardíaca hay varios métodos. Una es contar el número de milímetros o cuadros pequeñitos entre un complejo QRS y otro. Y dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños o el número de milímetros. ¿Por qué entre 1500? Porque 1500 cuadritos pequeños hay en un minuto a la velocidad que corre el papel de forma estándar, que es 25 milímetros por segundo. Otra forma es contar el número de cuadros grandes y dividir 300 entre el número de cuadros grandes. ¿Por qué 300? Porque 300 cuadros grandes hay en un minuto de acuerdo a la velocidad que corre el papel. Por ejemplo, 300 entre 1 pues sería 300, 300 entre 2, 150, 300 entre 3, 100, 300 entre 4, 75, 300 entre 5, 60, entre 6, 50. Aquí tenemos un ejemplo. Si tomamos en cuenta la forma de los cuadros grandes, aquí tenemos entre un cuadrito, el cuadro grande sería 300, 150, 100, y si cayera acá sería 75, pero no cae acá. Entonces tenemos 300, 150, 100, y aquí sería 75. De 75 a 100 hay 5 cuadritos, entonces cada cuadrito equivaldría a 5 latidos. Entonces tendríamos 300, 150, 100, 95, 90, 85. Si cayera acá 80, si cayera aquí sería 75. Si hay alguna duda me dicen. Método estándar. Por ejemplo, aquí tenemos otro electro. Sería 300, 150, 100. Aquí sería 75. De 75 a 100 hay 5 cuadritos y hay 25 latidos. Cada cuadrito equivaldría a 5 latidos. Aquí tenemos 300, 150, 100, 95, 90, 85, 80, 75. Por ejemplo, aquí 300, 150, 100. Cae exactamente la línea, serán 75. O la otra forma, contar el número de cuadros pequeños o milímetros y dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños y sale la frecuencia cardíaca exacta. Y la otra forma de calcular la frecuencia es en pacientes que tienen alguna arritmia, por ejemplo, que tienen fibrilación atrial, es el método del muestreo. Aquí tenemos que contar 15 cuadros que equivalen a 3 segundos, o 30 cuadros si tenemos un dedo largo, o muy largo, que equivaldría a 6 segundos. Por ejemplo, aquí tenemos
un paciente o un electro que tiene FA. Contamos los 15 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadros. Contamos el número de complejos QRS. Estos 15 cuadros equivalen a 3 segundos. Hay 6 complejos QRS en esos 3 segundos. Como queremos saber qué frecuencia hay en un minuto, lo multiplicamos por 20. Entonces sería 6 por 20, 120 de frecuencia ventricular media tendría este paciente que tiene una fibrilación atrial. Hay electros que ya nos vienen marcando, tienen marcas, o papeles del electro que tienen marcas cada 3 segundos. Por ejemplo, a ese paciente le podemos contar los 6 segundos, que serían 30 cuadros. Contamos el número de complejos QRS en esos 6 segundos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 complejos. En este caso, como son 6 segundos, lo multiplicamos por 10 para hacer un minuto. Sería una frecuencia ventricular de 90. Aquí tenemos otro ejemplo para la frecuencia. Otro paciente es un paciente que tiene arritmia sinusal. Aquí tenemos los 3 segundos o los 15 cuadros. En estos 3 segundos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 complejos. Aquí lo multiplicamos por 20 porque son 3 segundos. Sería una frecuencia ventricular media de 140 latidos por minuto. Aquí este es otro ejemplo para ver la frecuencia cardíaca. Vamos a determinar también el eje eléctrico. Para eso vamos a utilizar el sistema axial de Bailey. Un eje se considera normal entre menos 30 a más 110 grados, desviado a la izquierda entre menos 30 y menos 90 grados, y desviado a la derecha entre más 110 y más 180 grados. Entonces todo esto entre menos 30 y más 110 sería normal. De menos 30 a menos 90 sería desviado a la izquierda. Y de más 110 hasta 180 sería desviado a la derecha. Hay varias formas de calcular el eje. La más fácil es tomar la derivación de 1 y su perpendicular, que en este caso sería ABF. Por ejemplo, en este electro tomamos D1, contamos el número de positivos en D1, que en este caso serían 5, y número de negativos serían 4, sería 1 positivo. Y ahora nos vamos a ABF, que sería la perpendicular, tiene 1 negativo y tiene 13 positivos. Aquí sería 12 positivos. Ese es el ejemplo. El eje estaría más o menos a 70 grados. Otra forma es aprenderse ese cuadro del sistema axial de Bailey, buscar la isodifásica. Isodifásica quiere decir que tiene el mismo número de positivos y negativos. Por ejemplo, aquí tenemos ABL. Esta isodifásica tiene 1 y 1. Nos vamos a la perpendicular de ABL. Sería ABL. La perpendicular sería D2. Si D2 está positiva, como en este caso, pues el eje está a 60 grados. Si estuviera negativa D2, estaría a menos 120 grados. Por ejemplo, aquí supongamos que estuviera ABF isodifásica, que tuviera 2 positivos y 2 negativos. Aquí tenemos ABF. Nos vamos a la perpendicular, que en este caso sería D1. D1 está positiva, el eje estaría a 0. Si estuviera negativa D1, sería a menos 180 grados. La onda P, ¿qué representa? Pues la exploración de los atrios. ¿Dónde la vamos a valorar siempre? En D2 y en B1. En D2 va a ser redondeada, va a medir en tiempo hasta 0.10 segundos y en voltaje hasta 0.25 milivolts o 2 cuadritos y medio. Cuando hay crecimientos, del lado izquierdo pues va a aumentar el tiempo y del lado derecho va a aumentar el voltaje. Y en B1 siempre va a estar isodifásica. Va a tener 2 polos positivo y negativo en los crecimientos atriales, pues va a cambiar esto. Como comentamos, de 0.6 a 0.10 y no más de 2.5 milímetros en voltaje, y su eje normal es entre 0 y más 90 grados. Lo más frecuente es que esté entre 50 y 60 grados el eje de la P. El QRS, que representa la exploración de los ventrículos,
no debe superar los 25 milímetros en B5 B6 o los 20 en D1 ABL. ¿Cuánto dura? De 0.6 a 0.10. Y en pacientes, en algunos pacientes se ha encontrado en el 7% que pueden tener patrón RSR' sin que sea patológico. No se han hecho ecocardiogramas y se ha encontrado que pacientes que tienen morfología de bloqueo incompleto de rama derecha no se ha encontrado ninguna alteración estructural. Puede ser incluso congénito. La onda Q, que representa pues la exploración del septum. Su presencia es normal en D2, D3, ABF, B5 y B6. Debe medir menos de 1 milímetro y debe ser menor al 25% del QRS. El segmento ST generalmente es isoeléctrico. El famoso punto J que tenemos es la unión de la S con el ST, que sería esto. En adolescentes puede estar elevado hasta 4 milímetros, que es característico de la reproducción precoz. En niños de 1 a 2 milímetros, sin que signifique que tengan algún problema. Aquí tenemos las diferentes morfologías del ST. Esta sería normal, normal. Esta sería repolarización precoz, como acá también se ve. Y la onda T pues representa la repolarización de los ventrículos. Su amplitud no debe ser mayor del 20% del QRS, es decir, no debe superar el 20% del voltaje del QRS. Es negativa en B1 desde la primera semana hasta los 10 a 12 años de vida y puede ser negativa en mujeres desde B1 a B3, pero debe ser de ramas asimétricas sin que signifique que tengan pues isquemia. Aquí tenemos diferentes morfologías de la onda T. La onda T siempre debe ser de ramas asimétricas, rama ascendente y rama descendente. Y debe medir menos del 50% del voltaje de la onda R precedente. Y la T isquémica generalmente es de ramas simétricas y mide más del 50% de la onda R precedente. Luego llegamos al intervalo QT, que ¿qué representa? Pues mide tanto la expresión como la reposición ventricular. Debe medir siempre en D2, B5 y B6. Se debe tomar el valor que salga el valor más alto de cualquiera de esas derivaciones y se debe corregir de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Desde aquí se mide desde el inicio de la Q hasta donde termina la T. Hay dos formas de calcularlo. Uno es con la fórmula de Bassett, que es el QT corregido es igual al QT medido en segundos sobre la raíz cuadrada del intervalo RR en segundos. O se puede corregir con las tablas siguientes, que pues, realmente no es muy difícil con las tablas. Por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 100, le corresponde un QT corregido de 0.30 segundos más menos 0.05 segundos. Si se fijan, por ejemplo, 95, 0.31, 90, 0.32, 85.33, cada que va bajando 5 latidos la frecuencia, va aumentando 0.1 segundos. Al revés, si el paciente tuviera 105 de frecuencia, en lugar de aumentar, va a bajar 0.1 segundos, sería 105.29, 110.28, 115.27. Para que quede más claro, vamos a poner algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, este paciente tiene un QT medido de 0.36, se tomó en D2, tiene una frecuencia cardíaca de 66. De acuerdo a esta tabla, el QT que más se acerca, la frecuencia que más se acerca sería 65, le correspondería a un QT corregido de 0.37. Pues aquí tendríamos más 0.01. El límite del QT normal es entre 0.29 y 0.46 para mujeres y entre 0.29 y 0.44 para hombres. Entonces aquí tiene más 0.01, que el valor normal para el QT corregido sería más menos 0.05, sería normal. Por ejemplo, aquí tenemos otro paciente con un electro, con un QT largo. Aquí está cuánto mide el QT. Mide 0.48 segundos. Para una frecuencia de 75, de acuerdo a esta tabla, le correspondería a un QT corregido de 0.35 segundos. Si el medio lo tenemos en 45 y el corregido que le correspondería de acuerdo a la frecuencia sería 35, tiene más
.013. Entonces aquí sería alargado el QT. Aquí tenemos para repasar la onda P, pues representa la desprurización de las aurículas, el PR, el tiempo de conducción AB, el tiempo que tarda el estímulo desde que nace en el nodo sinusal hasta pasar al nodo AB, el QRS, pues la desprurización de los ventrículos, y el QT, tanto la desprurización como la recuperación ventricular. Aquí tenemos dos variantes. Una es la desrotación, que la vemos cuando hay crecimiento ventricular derecho, y la levorrotación. Por ejemplo, la desrotación, perdón, el corazón se va hacia el lado derecho y desplaza el eje de transición hasta B5, B6. ¿Se acuerdan que hace rato dijimos que el eje de transición normal está en B3, B4? Cuando se va hacia B5, B6, el ventrículo derecho se hace más anterior y desplaza el ventrículo izquierdo hacia la parte posterior. Por eso el eje de transición lo vemos en B5, B6. Cuando pasa lo contrario, que esto se ve en crecimiento ventricular derecho, cuando pasa lo contrario, se llama levorrotación. Aquí el ventrículo izquierdo se hace más anterior y desplaza el eje hacia B1, B2. Aquí las ondas isodifásicas las vamos a ver en B1, B2, y onda R predominante de B2 en adelante. Eso lo vemos también en el crecimiento ventricular izquierdo. Entonces aquí tenemos la desrotación, eje de transición B5, B6, y levorrotación, eje de transición B1, B2. Bueno, eso es lo del electro normal. Vamos ahora a los crecimientos atriales. Así como hay vectores de desprurización de ventrículo izquierdo, hay vectores para la desprurización de ambos atrios. Vamos a tener uno para la aurícula derecha y otro para la aurícula izquierda. Este va a producir un vector de desprurización auricular promedio. Ese vector generalmente está paralelo a D2, por eso se ve mejor para ver crecimientos atriales, la P en D2 y en B1. Aquí tenemos la desprurización de los atrios. La primera parte en condiciones normales corresponde, lo que tenemos en morado, corresponde a la desprurización del atrio derecho, y la segunda parte a la desprurización del atrio izquierdo. Generalmente estos dos se superponen, y el límite de duración de tiempo para considerarlo normal sería 0.10 segundos. Cuando hay crecimiento del atrio derecho, aumenta el vector del lado derecho, lo que ocasiona que aumente el tiempo de desprurización del atrio derecho, pero como se superpone con el del izquierdo, no aumenta el tiempo, mide hasta 0.10, pero sí aumenta el voltaje. ¿Se acuerdan que dijimos que hasta 0.25 milivolts era el valor normal, o 2,5 milímetros? Aquí está aumentado el voltaje. En cambio, cuando hay crecimiento auricular izquierdo, la primera parte de esta onda P corresponde a la desprurización del atrio derecho, y la segunda parte a la del atrio izquierdo. Como está aumentado el tiempo de desprurización del atrio izquierdo, aquí se aumenta el tiempo porque ya no se superpone con la del atrio derecho. Aquí vamos a tener una P que se llama P mitral, mide más de 0.10 segundos. Y siempre y cuando no haya crecimiento biatrial o de los dos aurículas, pues el tiempo va a estar aumentado y el voltaje va a estar conservado, como vamos a ver ahorita en los ejemplos que siguen. Para el crecimiento atrial derecho, aumenta la magnitud del vector de desprurización del atrio derecho, va a aumentar el voltaje de la onda P, se va a llamar P pulmonar o P pulmonale. ¿Se acuerdan que dijimos que hasta 2,5 cuadritos? Aquí tiene prácticamente 3 cuadros, pero el tiempo va a estar conservado porque nada más hay crecimiento del atrio derecho. En B1 vamos a ver más, menos. ¿Qué quiere decir esto? Predomina el polo positivo. El eje de la P va a estar más desviado a la derecha, va a estar cercano a los 54 grados, o incluso va a superar los 60 grados. Aquí tenemos la P pulmonar o P pulmonale. Aquí tenemos un paciente con crecimiento del atrio derecho. Aquí tenemos, es un eco 4 cámaras. Aquí tenemos aurícula izquierda, aquí estaría la aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Vean cómo está dilatado el atrio, que incluso está más grande que el ventrículo izquierdo. ¿Qué nos puede provocar crecimiento del atrio derecho? Pues la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot, estenosis e insuficiencia tricuspidia
la hipertensión pulmonar, el cor pulmonar crónico, todo lo que obstruye o dificulte la salida por el tracto de salida del ventrículo derecho de la sangre, pues va a ocasionar que crezcan las cavidades derechas, tanto atrio como ventrículo. ¿Cuáles son los datos? Pues desviación del eje de la P a la derecha, aumento del voltaje de la sonda P, de las ondas P, las derivaciones frontales, va a ser acuminada y ramas simétricas. La duración va a ser igual o inferior a 0.10 segundos cuando no hay crecimiento biatrial. El voltaje siempre será mayor a 2.5 milímetros o 0.25 milivolts. Y en B1 siempre se predominará el polo positivo, más, menos. Aquí tenemos un ejemplo del crecimiento atrial derecho. Vean, mide 2 cuadritos, o sea, 80 milisegundos, pero en voltaje mide más de 2,5, mide 3 cuadritos, 0.3 milivolts. Entonces ese sería de crecimiento auricular derecho, y lo vemos en pacientes que tienen alguna patología pulmonar, como el cor pulmonale o la hipertensión pulmonar. Aquí tenemos el crecimiento izquierdo. Aquí voy a aumentar el vector lateral izquierdo. Se ve un poco hacia la izquierda. Más cercano el eje de la P a 0. Aquí la duración 0.25 y aquí es más menos, y soy fásica, como vemos.